¿Tienen algo que consultar? Ok, bueno. Ayer el pastor Samuel Aristondo habló de la apostasía Omega en la iglesia adventista, pero él tocó un punto específico donde aclaró de que no toda denominación necesariamente puede ser apóstata. Entonces, y dio las razones de por qué. Sí. Entonces me pareció bien importante, muy interesante lo que él dijo y por qué lo dijo. Tal vez si se podría ampliar un poquito más al respecto, sí, para que los hermanos... Correcto. Cuando una denominación nunca ha tenido la verdad, no se puede considerar que apostató de la verdad, porque nunca la tuvo. El papado desde sus comienzos empezó heréticamente, pues, cristianizando el paganismo o paganizando el cristianismo, porque mezcló el paganismo con el cristianismo, asumió los títulos divinos, las prerrogativas de Dios, las funciones ministeriales de Dios, creó un sistema falso de salvación. En ese sentido, el papado nunca apostató de la verdad porque nunca la tuvo. ¿Quiénes son entonces los que sí podemos apostatar de la verdad? Los que gozamos la verdad un tiempo, pero que con el tiempo nos apartamos o la abandonamos, o tratamos de distorsionarla, que podríamos decir que es el grado máximo de apostasía. Eso es ya herejía, distorsionar, trastornar, tergiversar la verdad. No solo es apartarse, sino que ya fraguar contra la verdad. Eso ya es herejía, sería el grado mayor de apostasía. Así que él trató de diferenciar que la apostasía tiene que ser dentro del pueblo, que cree en la verdad, que practica la verdad y que tiene una base de conocimiento de lo que es la verdad. Al apartarse de ese sendero, se cae en apostasía. Y él dio la cita aquella muy conocida que dice que el sendero de la verdad y de la mentira van juntos. Es como que usted tuviera dos paralelas aquí verticales. Cualquiera diría a la simple vista es el mismo, pero ella dice que solo las personas que estudian la Biblia pueden establecer la diferencia en cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Pero aparentemente se mira que son las mismas. Y hay gente de que si no ha profundizado en el estudio del adventismo, no entiende lo que es el adventismo. El adventismo no solo es venir al culto o participar de escuela sabática, de culto divino, devolver el diezmo y la ofrenda o pasar a un especial. No es eso el adventismo. Esa es una parte del adventismo. La parte más fundamental del adventismo es llevar la fe a donde uno va. Esa es la parte más esencial del adventismo. Y el adventismo tendría que ser distinguido de cualquier otra religión. Porque yo a veces trato de poner ejemplos en cuando damos algunos temas de conferencia bíblica. ¿Cómo distingue usted a un cristiano en un comedor público? Sencillo, él ora antes de comer. ¿Cómo distingue ahora a un adventista? No solo porque ora, sino por lo que come. ¿Sí o no? Ahí viene uno y tiene las bases distintivas de un adventista. No solo conoce, sino que él vive o trata de vivir lo que se le ha enseñado, como lo que es la verdad. Entonces, un adventista debería ser diferente en alguna medida de los demás. No porque se está queriendo lavar el cerebro a la gente como hace el mundo, que el hombre le dicen en su mente, usted puede ser mujer. Él es hombre y siempre va a ser hombre, aunque le digan que puede ser mujer en su mente. Lo mismo a una mujer que le digan que puede ser hombre. El cambio lo hace Dios en el carácter, en la forma de ver las cosas, en las prioridades, en la energía con la cual usted se desborda más en las cosas espirituales que en los asuntos temporales. Todo eso tiene una medida de establecer una diferencia. Y el adventista es distinguido también por lo que cree. No cree en que el hombre después de morir se va al cielo o al infierno. No cree en purgatorios, no cree en cosas por el estilo. No cree que hay otro mediador fuera de Cristo.
O sea, nosotros tenemos bien claritas los fundamentos de nuestra enseñanza doctrinal. A diferencia de otros que guardan el sábado, los adventistas guardamos el sábado también, pero tratamos de enseñarle a la hermandad que no debe de violar el sábado. Y que guardar el sábado no es estar un ratito aquí en el culto. Guardar el sábado es no comprar, no vender, no pensar en cosas vanas, no hablar cualquier cosa en el sábado, dedicarlo a la obra de Dios. Eso es guardar el sábado. Y parte de eso es adorar a Dios también, en espíritu y en verdad. O sea que cuando uno empieza, hay mucha forma de diferenciar a un adventista de un no adventista. Pero cuando un adventista ya no se distingue de cualquier otra iglesia, ahí hay peligro. Y hay fácil movilidad a la apostasía. Eso es algo bien fundamental. Una pregunta para el hermano Ramiro Carranza. Él tocó Israel antiguo y moderno el día domingo. Entonces la pregunta sería, ya en estos tiempos finales que estamos viviendo en el reloj profético, ¿qué tanta similitud hay entre el Israel moderno con el antiguo? Bien, el hermano pregunta acerca de lo que hablamos el domingo anterior, de el Israel antiguo y el Israel actual. Me dice que qué similitud podría existir entre Israel antiguo y el actual. Déjeme decirle, hermano, como decía el hermano, el verdadero cristiano y especialmente el verdadero adventista se mide de acuerdo al conocimiento de la palabra. Y nosotros mismos nos vemos reflejados en la obediencia a Dios a través de los mandamientos de Dios. El Israel antiguo cayó en apostasía al violar los mandamientos de Dios. Allí se salió del camino. El Israel actual en esa parte está en las mismas condiciones, porque si nosotros vemos la apostasía aún dentro de nuestra iglesia, es que la debemos de ver desde las formas más sencillas hasta las formas más complicadas. Por ejemplo, la iglesia está regida bajo normas y bajo estatutos, pero si nosotros caminamos dentro del adventismo violando las normas y los estatutos, estamos en apostasía. De hecho, la palabra apostasía da a entender oposición. Nosotros vemos la apostasía aquí en la iglesia en el vestir, en el hablar, en cómo nos alimentamos, en cosas tan sencillas. Nosotros, por ejemplo, hay muchos hermanos que ellos se gozan y hasta lo ven en cierto modo jactancioso, de que ellos dicen, bueno, tomar Coca-Cola no es malo, y se ríen y compran sus litros de Coca-Cola, y hay quienes dicen que solo eso toman y no toman ni siquiera agua. Esa es una apostasía total. Están dañando el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se alimentaba el pueblo antiguo? Comenzó comiendo aún sacrificada a ídolos. Ahora se come también comidas que no debemos de comer, porque nos estamos alimentando como el mundo, nos estamos vistiendo como el mundo. Incluso yo les decía el domingo, una parte de que yo había ido ahí por el miércoles, los días miércoles voy a recoger unos quesos que viene a traer una señora y viene a vender queso desde allá por Zacatecoluca, y nos pusimos a platicar con unas personas, hablábamos de la Biblia, ¿verdad? Y yo traté de hacerles ver de que el verdadero cristiano solo se puede reconocer a través de la fiel obediencia a Dios, pero que eso incluía obedecer el sábado. Y después de hablar algunas cosas, me dice una señora, por mi casa hay varias personas, ahí conozco algunas hermanas que van a la iglesia, que guardan el sábado, pero el día sábado van a la iglesia con su Biblia y vestidas bien diferentes, porque todo el resto de la semana andan vestidas peor que mucha gente. Y les decía yo sentí pena por lo que dijo la señora, porque eso es cierto, esa es apostasía, porque no estamos dando testimonio de la verdad, igual que en Israel antiguo no testificó con la verdad, se apartó de la verdad y se fue tras de los ídolos. El Israel actual está en las mismas condiciones, siguiendo ídolos.
construyendo ídolos en muchas formas. Así es que, hermanos queridos, yo debo decirles que debemos de ceñirnos de acuerdo a las reglas de la iglesia, las reglas de conducta de nuestra iglesia. ¿Habrá alguien más que tenga alguna pregunta? Si no la quiere hacer verbal, mande su papelito. Sí, díganme. Buenas tardes. Cuando ustedes mencionan que hay una apostasía omega y sostienen que esa apostasía omega se dará en la dirigencia de la iglesia, en la cúpula de la iglesia hacia abajo, y si eso sucede y hay un acuerdo de junta de la unión, de la división, de la asociación, porque es una apostasía omega, tal como ustedes la manifiestan. ¿Y qué pasa si manifiestan en esa reunión de toda la iglesia mundial que ya no vamos a recibir el sábado, que ya no vamos a guardar el sábado, sino que será otro día? ¿Qué pasará con nosotros? Hola. Sí, hermano, mire, el jueves estuvo el hermano Rigoberto Santos, dio una cita de Espíritu y Profecía, y él decía de que cuando y eso es la mayor apostasía, o sea, decía él, que cuando la voz de la iglesia, oiga bien, cuando la voz de la iglesia esté por encima de la voz de Dios, esa es la mayor apostasía. Lo que usted está diciendo es precisamente eso. Si se llega a un acuerdo de ese tipo en la iglesia, en la Junta Mundial, y dijeran eso es la mayor apostasía, porque están poniendo la palabra de la iglesia, oiga bien, por encima de lo que Dios dice. Dios dice que tenemos que guardar el sábado. Si la iglesia dijera eso, está violentando totalmente lo que Dios dice. Entonces es ahí donde usted va a tener que decidir, y cada uno de nosotros vamos a tener que decidir si estamos del lado de Dios o estamos del lado de los hombres. Por eso el día que yo di el tema acerca de la idolatría, hay un punto que, bueno, cuando uno está predicando, de repente hay puntos que se le van, pero cuando Moisés bajó del monte y encontró esa apostasía que había, que la idolatría, esa apostasía, entonces él, al ver esa situación que estaba, dice el Espíritu Profecía de que dentro de toda esa idolatría, dentro de toda esa apostasía, había, fíjense bien, unos que participaron pero se arrepintieron, otros que no participaron y otros que fueron muertos por no participar en ese alboroto que hubo. Entonces, cuando dice que Moisés se puso en medio del campamento y dijo: los que son de Jehová, que se hicieran al lado de él. Eso es lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Profecía nos aclara de que a la derecha se pusieron los que no habían participado, que fueron la tribu de los levitas, y a la izquierda se pusieron los que habían participado y se arrepintieron. Y el otro grupo, que estaba formado en la mayoría por la multitud mixta, fueron los que persistieron en la idolatría. O sea, ellos fueron llamados a arrepentimiento, pero no procedieron a arrepentimiento, se mantuvieron en la apostasía. Entonces, cuando sucedió eso, Dios le da la orden a Moisés para que le diga a los levitas que allí no vieran si eran hermanos, si eran sobrinos, si eran cuñados, nada, tenían que matarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Dice la sierva del Señor que cuando nosotros tenemos que decidir que para Dios requiere de nosotros total lealtad, que para Él no hay términos medios, o está con Dios o está con el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De igual forma, si eso se llegara a dar en algún momento, nosotros vamos a tener que decidir. Y hay una cosa importante, miren hermanos, fíjense que en el liderazgo, la apostasía entra por el liderazgo, un mal liderazgo. Ahora, la sierva del Señor dice que cuando nosotros cuando un hermano está haciendo algo inadecuado, dice que nosotros tenemos que sentir misericordia por el hermano. Pero cuando se tiene que poner algún tipo de disciplina, dice de que, y viene de la voz de Dios, se tiene que aplicar. Ahora, la voz de Dios dentro de la iglesia es el manual de iglesia. Si en el manual de iglesia está siendo violentado, tiene que decirse al hermano, claro, con misericordia, con amor y todo. Si no, o sea, si él persiste, entonces pues se ponen otros tipos de disciplina. Así lo hizo el Señor en la antigüedad. A Moisés se le culpó de la muerte de los 3,000 personas que habían habido, pero era una orden directa ¿de quién? De Dios, porque no aceptaron el perdón que él estaba dando. Entonces el punto es de que va a llegar un momento acá dentro de la iglesia que nosotros vamos a tener que decidir si serle fiel a Dios o a la voz de la iglesia. Imaginen qué duro eso. O sea, va a ser algo tremendo que si nosotros, sí, como sobrepasar la autoridad de la alta dirigencia por estar del lado de Dios. Y eso, si se da, nosotros tenemos que ser asistidos por el Espíritu Santo, porque por eso es importante que nosotros estudiemos día a día. No podemos esperar a que suceda eso, porque si nosotros no estudiamos, no estamos preparados, no nos estamos consagrando a través del estudio de la palabra, no vamos a poder tener poder para poder discernir entre la verdad y el error, porque al final del tiempo la verdad y el error va a ser casi igual. Claro, ¿verdad? No sé si así como lo pinta el hermano Guevara va a ser tan obvio, pero Satanás normalmente cuando mete cosas que son de gran apostasía son bien difíciles de establecer una diferencia, y es ahí donde Dios nos va a asistir para podernos poner del lado del Señor. Lo que dijo Josué antes, dijo de que mi casa y yo serviremos a quién, a Jehová, y esa debe ser nuestra posición. Así es que el que la iglesia diga una cosa, pero si está, como ella llama, sobrepasando la voz de Dios, nosotros no tenemos que obedecer esas cosas, no estamos obligados a eso. Así es que no sé si hay otra pregunta. ¿Tenemos otra pregunta, hermano? Dígame. Sí, hablando del hecho que la apostasía vendrá desde el liderazgo en la iglesia adventista a nivel mundial, ¿qué opinión les merece a ustedes el hecho de que hay algunas divisiones que están apoyando el ministerio de un hermano que se presenta como leito, que es un payaso en los púlpitos, y es apoyado por divisiones y está siendo invitado en algunas iglesias adventistas del séptimo día, pero que él se presenta con su disfraz y hace su participación como un payaso en el púlpito? ¿Qué opinión les merece? Sí, el hermano Salguero pregunta, nos está explicando de que en Estados Unidos está pasando esto, de que hay un miembro de iglesia que predica vestido de payaso y está siendo apoyado por divisiones. Entonces la pregunta es,
¿qué opinamos acerca de ese tipo de, digamos, de manifestación? De manifestación o de técnica como para llevar el Evangelio? Hermano, no sé quién quiera. Hay una cita en un libro que no hace mucho estaba vendiendo, creo que se llama Escritos Inéditos de la hermana Wright. Dice que el Evangelio no se debe predicar con manifestaciones exteriores. Y eso solo lo hacen las iglesias paganas, ¿verdad? Revientan piñatas, porque en ese caso las personas, más que todos los niños, no vienen a la iglesia por la palabra del Señor, sino que vienen por los dulces, por las galletas, por el payaso que les hace caritas, que les hace tatuajes. Eso están enseñando a los niños a hacerse tatuajes. Y por eso la hermana Valle escribe que no es con manifestaciones exteriores. Muchas veces en nuestra iglesia, hermano, se ponen muchas cosas que son atractivos, pero eso es apartar la mente de los niños y los queremos atraer así. Y los padres vienen por los niños, pero también ven todas estas cosas. En nuestras iglesias no debería usarse esas cosas. No es correcto. No lo apoya el espíritu de profecía en ningún momento. Lo que yo puedo añadir es que tenemos un libro muy categórico llamado El Evangelismo, y es un libro grueso. Allí no va a encontrar usted ningún método de ese tipo para evangelizar. La iglesia no necesita evangelizar conforme a los lineamientos del mundo. Lo que va a atraer a las almas es el poder del Espíritu Santo en el contexto de una verdad que tiene esta iglesia y que no la tienen otras iglesias. Eso es lo que va a persuadir a las almas en el sentido espiritual. Pero rebajar las normas para atraer gente, así como vienen, así se van, porque no hay fundamento. Nosotros tenemos que tener el fundamento en la verdad, firme, y no necesitamos imitar esos métodos, porque el sensacionalismo, usted puede estar en un momento arriba y en un momento puede estar en el piso, y no es esa la verdad. La verdad se dirige por principios, en las buenas y en las malas. Las emociones pueden estar arriba, pueden estar abajo, pero el carro de los principios que dirigen la fe son los que tienen estabilidad espiritual. En relación a lo que preguntó el licenciado Guevara, yo podría decir que el ejemplo más cercano que hemos tenido nosotros ha sido cuando la Iglesia de Dios Universal, que guardaba el sábado, en una reunión plenaria decidió renunciar al sábado y adoptar el día domingo. Para ellos no era apostasía, pero para los que en realidad estaban conscientes de que no era la doctrina original de ellos, se separaron y formaron otros grupos religiosos, porque la organización completa apostató. Ahora, nosotros como adventistas debemos de pensar en un punto. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia adventista de Babilonia? Mientras la iglesia adventista, con todos sus defectos que tiene, con todos sus problemas que tiene, pero aún todavía mantiene los fundamentos de la verdad que la distinguen de Babilonia, no es Babilonia y no ha apostatado todavía en términos globales. ¿Por qué razón? Porque siempre hay un remanente fiel dentro de la iglesia que se mantiene guardando la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos de estos puntos tan críticos, no nos olvidemos de la palabra remanente. Y aunque es bastante poco atractivo decir estas palabras, no todos somos el remanente. Hay trigo y hay cizaña dentro de la iglesia, y eso tenemos que entenderlo claramente. Pero en su debido tiempo el Señor va
a configurar con claridad quién es de Él y quién no es de Él, quién le sirve y quién no le sirve. Sin embargo, en la misma parábola del trigo y la cizaña, Jesucristo dijo: dejad que crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, dice. Y entonces Dios se va a encargar de hacer una separación aguda. Ahora, aunque aparentemente todos se fueran por un sendero distinto al originalmente establecido dentro de la iglesia, la Biblia dice que siempre hay un remanente fiel. Cuando Elías estaba en la gran confrontación con el rey Acab, Jezabel y los profetas de Baal, él creía que él estaba solo y dijo: Señor, solamente yo he quedado y me buscan para matarme. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Tú no las miras, pero están. Amén, hermanos. Amén. Siempre hay un remanente fiel. Ahora, el punto quizás más controversial es el siguiente: nuestra misión de traer almas a Cristo y a la verdadera fe, compartiendo lo recibido de la gracia, es que el mayor número de gente, incluyéndonos a nosotros, nos salvemos. ¿Sí o no? Amén. Ese es el propósito. Pero hay una paradoja en este punto, porque muchas de esas personas que usted, su servidor o cualquier adventista, logre rescatar para Cristo, para conocer el Evangelio y la verdad, muchos de ellos puede darse el fenómeno que ocupe el lugar nuestro. Y eso es doloroso, pero puede darse, porque si nosotros podemos ayudar a otros a salvarse, pero nos descuidamos de nuestra fe, de nuestros fundamentos, de nuestra lealtad a Dios, ellos se pueden quedar firmes y nosotros salimos fuera. Así de que hay que entender el punto Babilonia versus remanente. La iglesia remanente, mientras no declare públicamente su renuncia a todos los postulados, no puede ser considerada Babilonia, a pesar de sus dificultades y sus problemas. Y debemos de ser también muy claros en que el diablo no va a perder tiempo con un movimiento caído. ¿A dónde va a recargar él sus baterías para atacar? A donde él sabe que hay gente que él no la puede controlar totalmente. Amén, hermanos. Y ahí estamos luchando, en altos y en bajos, tratando de hacer la voluntad de Dios. Puede ser de que hay una cita de la sierva de Dios, dice: puede parecer que la iglesia está por caer, dice, pero no caerá, dice. Pero los pecadores de Sión, dice, serán tamizados. Eso sí lo dice claramente. La iglesia no va a caer, pero el pecador de Sión va a ser zarandeado y saldrá fuera de la iglesia. Así que podríamos decir que por más crítica que se puedan ver las cosas, siempre habrá un remanente fiel. ¿Habrá otra pregunta? Dígame. ¿Se considera apostasía al hambre de poder dentro de la iglesia adventista, las personas que se mueren por tener un cargo en la iglesia adventista? Bueno, yo podría decir de que la iglesia, a través de la Biblia, ha dejado parámetros para la elección de sus líderes. Prácticamente, si se ha respetado los lineamientos establecidos a través de la Biblia, los testimonios, y se elige o se recomienda a alguien, y luego el pleno, porque no es la junta la que elige, la junta lo único que hace es recomendar, pero es una votación del pleno de hermanos que estén en regla los que deciden sí o no. Se les ha dado un tiempo de hacer observaciones.
Si ellos no las hicieron oportunamente, pues lamentamos, ¿verdad? Si eran de peso, no se tomaron en cuenta por desconocimiento. Y si no las hubo y el Pleno autorizó, eso se confirme, siguiendo las bases bíblicas. Ahora, lo que la iglesia no favorece es política dentro de la iglesia. Eso no favorece. Y en la Biblia hay ejemplos bien típicos de política en la iglesia. Por ejemplo, Absalón, su propio padre, el rey David, él dirigía al pueblo de una manera y él se decía al pueblo: si yo fuera rey, yo te haría esto. Si yo fuera rey, yo lo haría de esta manera. ¿Y qué pasó? Llegó un grupo de gente que no quiso ser rey, pero no bajo las reglas establecidas por Dios, sino bajo una conspiración política. Eso sí no es agradable a la vista de Dios. Y puedo decirle de que Dios en algunas oportunidades Él permite, pero para dar una lección posterior. El caso del rey, cuando Israel le dijo: no queremos ya la forma en que tú nos has dirigido, queremos un rey como todas las naciones. Dios no les había dado esa facultad, ellos la pidieron. Entonces Dios lo permitió, pero también les advirtió: si tienes un rey, él te va a pedir esto, te va a sacar esto, va a mandar a tus hijos a la guerra, te va a quitar las doncellas y las va a llevar a su palacio. Y le empezó a decir todos los pros y los contras. Pero ellos estaban que querían rey y tuvieron reyes. Y reyes que también los llevaron al fracaso, porque no era la fórmula establecida por Dios. Así que apostasía, si queremos aplicarlo ahí, sería cualquier tráfico de influencia que nosotros en secreto, bajo de agua, por detrás, qué sé yo, querramos influir para que se cambie la directriz que lleva la obra. Ahí podría ser. O de una manera muy sencilla, vaya: vos andate allá, yo me voy acá, yo te propongo a vos, vos me propones a mí. Eso no es correcto. Debería de ser transparente, democrático, pues, de esa manera. Y creo que de esa manera es como se ha obrado en este año y se ha recomendado para el año nuevo. Así que en ese sentido, pues, podríamos decir que no es apostasía. Pero si se cambiaran los procedimientos, si fuera ya no democracia, sino dedocracia, como dicen algunos, este sí, este no, este sí, eso ya no es como dice ni nuestra Biblia, ni recomienda el Espíritu de Profecía, ni como dice el manual de nuestra iglesia tampoco. Eso es lo que yo podría decir. Sí, yo quiero contar algo. Mire, yo decía el día que prediqué que muchas veces entendemos mal los conceptos, y eso es importante. ¿Será malo tener hambre para servirle a Dios? No, no es malo. Es más, todos deberíamos de tener hambre de servirle a Dios. Es más, no necesitamos cargos para servirle a Dios. Y usted puede tener una gran hambre de servirle a Dios. Amén. Ahora, el problema es que usted tenga hambre y con la apariencia de servirle a Dios, no es para darle honra a Dios, sino que para darse honra a usted mismo. Si usted hace eso, entonces usted es apóstata. Porque acuérdese que la idolatría es apostasía. Entonces, con la consigna de servirle a Dios, allá muy adentro de usted lo que está haciendo, usted le dice que quiere servir a Dios, pero realmente lo que usted hace, un servicio malo que lo lleva a apostasía, es que usted, en vez de servirle a Dios, quiere alimentar su ego a través del servicio de Dios. Eso es otra cosa. Eso sí es pecado. Ahora, ¿se podrá ver? Es probable. O probable que no se vea. Pero Dios, o sea, nosotros podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no le engañamos. Por eso que el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Hermanos, todos debemos de tener hambre de servirle a Dios, pero no para glorificarnos nosotros, sino que para glorificarlo a quién, a Él. No necesitamos tener cargos para servirle a Dios.
sirvámosle con cargo y sin cargo. Ahora, si a usted el Señor le dio el privilegio de servir, entonces, y si usted lo acepta, sírvale de verdad. No le sirva solo para que digan que usted es diácono, que usted es anciano, que usted es el director de X o A departamento, ¿no? Y si el Señor, por X o A motivo, B motivo, no ha dado servicio en este año, hermanos, sirvámosle. Si aquí a nadie se nos impida que nosotros sirvamos, pero sirvamos para darle honra y gloria a Él, no para alimentar nuestro ego. Allá afuera se dice de que el ego es el mismo diablo. O sea, es de entender el concepto. ¿Sí me entendieron? Es importante entender el concepto, porque si no, como que nos extraviamos. No es malo tener hambre por servirle a Dios en ningún momento. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Usted quería compartir, ¿verdad? Bueno, sí, hermanos. Yo creo que la pregunta que la hermana hizo era que si era apostasía tener hambre de tener poder, dijo usted. Hermanos, tal vez no lo podemos ver en el sentido de apostasía, pero sí es un pecado terrible, ¿verdad? Voy a explicar por qué. ¿Por qué cayó el ángel del cielo? Lucifer. ¿Qué es lo que deseó él? Ser Dios. Tener poder, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿verdad? Aquí claramente, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Fíjense qué interesante. Este quería ser igual a Dios. ¿Era deseo de tener poder, sí o no? Sí. ¿Y eso fue pecado, sí o no? Yo lo voy a decir, hermanos. Alguna persona que en la iglesia ansíe tener poder está mal. Totalmente mal. En esta persona no puede morar el Espíritu Santo. Porque la codicia y la ambición, que fue el problema de Lucifer en el cielo, lo llevó a caer en el pecado. Él codició el lugar de Cristo, ambicionó más de lo que realmente ya tenía, de lo que ya Dios le había dado. Nosotros debemos de conformarnos con lo que Dios nos da, ¿sí? Si por algo de razón, imaginémonos, por ejemplo, están prácticamente en la función de los nombramientos. Si a alguien, por ejemplo, le dieron un cargo y no lo quiere, puede renunciar. Pero si a alguien no le dieron y quiere saber por qué no lo dieron, pues se puede acercar a la junta y se preguntar por qué, porque por algo puede ser que no le dieron. Ahora, ahí le llevan el micrófono al licenciado. Hermanos, a la iglesia no debemos de venir por codiciar poderes, sino pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de servirle a Él y servirle a la iglesia. Amén. Sí. Buenas tardes. He mencionado la apostasía omega, que ustedes la han puesto en boga en este momento. Ahora bien, ¿en qué contexto está la situación del fuerte pregón, la finalización del tiempo de la gracia y el zarandeo? Porque todo esto se va a dar. Ahora, lo que ustedes están hablando de una apostasía de esta magnitud que vendrá, ustedes lo dijeron, que vendrá de la parte de la alta dirigencia, ¿en qué momento está? ¿Será antes del zarandeo o después? ¿Antes del cierre de la gracia o después? ¿Antes del fuerte pregón o después? Porque eso es importante, sumado a que en la actualidad hay 4 divisiones mundiales que están en, podríamos decir, rebeldía con la iglesia con relación al ordenamiento femenino. ¿Cómo puede considerarse esto? ¿Esto es una cisma o
es una apostasía como la que ustedes están diciendo, que es la apostasía omega, o sea, la última apostasía? Vamos a dejar para comenzar al hermano que nos ayude. Bueno, podríamos decir de que son dificultades que están sucediendo dentro de la organización en el sentido de acatamiento de disposiciones de concilio mundial. La expresión máxima de la autoridad de la Iglesia se expresa en un concilio mundial donde hay representatividad de todas partes del mundo, entre dirigentes y en el pueblo también laico, con un voto especial de participación y voto también de propuesta y elección. El punto es de que si hay un sector de nuestra Iglesia mundial que no quiere sujetarse a la disposición de la expresión mundial del voto, el punto es de que ahora se están llevando mecanismos de ayuda a modo de ir haciendo posible que se acate de una forma o de otra manera, o prácticamente tendría que haber un cisma o una ruptura inevitable si las personas no quieren acatar lo que se ha establecido por la voz de la Iglesia mundial. Ahora, que eso es zarandeo, es parte del zarandeo. Y a veces, en mi criterio, podría ser, además de zarandeo, doloroso y hasta vergonzoso, porque ni siquiera es por un punto bíblico de doctrina. No es más que por otro tipo de razones que se están dando estos fenómenos dentro de la Iglesia. En otros años, en otros ámbitos han habido debates doctrinales, pro y contra. Se ha puesto en tela de duda la fe adventista y Dios siempre ha vindicado la fe adventista. Y los que no han querido sujetarse han acabado abandonando el movimiento o formando su propio movimiento. Pero en este caso, que no tiene nada que ver con la Biblia en sí, tiene que ver más con otros aspectos culturales, sociales, qué sé yo, pero no netamente teológicos. Una ruptura por ese mecanismo sería penosa, dolorosa y a la vez vergonzosa, porque nos hemos conocido como el pueblo del libro. Y el pueblo del libro se va basado en un escrito está, no en otros ámbitos. Y lamentablemente se ve que otros ámbitos han predominado en algunas personalidades o en algunas directrices o en algunos medios de dirección que tienen también gente que los apoya, pero podemos decir no es la voluntad de la Iglesia mundial. Y en ese punto predomina el voto de la Iglesia mundial. No es el objetivo ese, pero lamentablemente se da. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con eventos finales? Sencillo. Nosotros a veces en un diagrama podemos poner reavivamiento espiritual, reforma, terminación de la obra, fuerte pregón, zarandeo, pero eso no quiere decir que eso sea en orden secuente, es paralelo a veces. Son movimientos paralelos, fuera y dentro de la iglesia. En lo que el diablo ataca por fuera, también ataca por dentro. En lo que el diablo trata de presionar por fuera, también presiona por dentro. Y uno tiene que tener la capacidad de ver que en el juego del destino eterno, el diablo se la juega de todas y por todas. Y lo que no logra de una manera, lo va a lograr de otra. Incluso, uno pudo haber sido hombre o mujer fiel, pero llegada a la ley dominical no pueda soportar las presiones, la cárcel, el hambre, no tener recursos, no pueda soportar eso y ahí va para afuera también, zarandeo. Entonces nosotros debemos de ver que esto es algo paralelo, no necesariamente cronológico, ni en secuencia de orden, sino simultáneo. El diablo está tratando de hacer todo lo posible por engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y por otro lado, les quiero decir algo.
En nuestra iglesia se maneja el término iglesia visible e iglesia invisible. Y la iglesia invisible no está acá todavía, pero la Biblia dice, tengo otras ovejas que no están aquí en el redil, y yo las voy a traer. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de remanente en relación a iglesia invisible, es aquella persona que cuando conozca la verdad, la va a abrazar y se va a poner de parte de ella. Pero lamentablemente en ese proceso, paralelamente, otros que tenemos la verdad la vamos a ir abandonando. Y luego vamos a dejar las filas del pueblo de Dios. Y ahí viene el punto de lo que nosotros llamamos el remanente. En una apostasía omega, lo que la sierva de Dios trató de decir es que se va a tratar de conmover el fundamento lo más terriblemente posible. Todas las fuerzas del diablo se van a unificar para hacer que el pueblo de Dios no logre la victoria final. Pero el Señor ha empeñado su palabra de que va a haber un remanente. Y ese remanente fiel lo van a componer los que están acá y luchen hasta el fin en victoria, y los que Dios va a traer de fuera y que se unan a la fe y se entreguen completamente a Cristo.